Presentamos Mujeres con Propósito, donde tocamos diversos temas: amor, finanzas, salud, consejería y muchos más. Iniciamos. Hola amigas, Mujeres con Propósito, les saluda Cintia, espero que se encuentren muy bien, que el Señor Todopoderoso derrame sus eternas bendiciones sobre cada una de las personas que nos permiten entrar hasta sus hogares y escucharnos. Vamos a hablar de un tema que es la depresión. Y el 10 de septiembre celebramos el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. En conmemoración de este mes hemos invitado a don Mauricio Campos. Él es psiquiatra y nos estará hablando acerca del tema depresión y prevención del suicidio. ¿Cómo se encuentra, don Mauricio? Muchísimas gracias, vieras que bastante bien, gracias a Dios, y de mi parte pues agradecerles la invitación el día de hoy para poder hablar de este importante tema y precisamente en conmemoración del mes de la prevención del suicidio, que es septiembre. Excelente. Bueno, don Mauricio, para iniciar, ¿podríamos definir qué es la depresión? Bueno, la depresión es un trastorno mental, un trastorno afectivo, como lo llamamos nosotros, porque tiene que ver con el afecto de la persona. Es un trastorno sumamente común a nivel mundial, más o menos se considera que unas 300 millones de personas padecen de depresión y que una de cada 5 personas a nivel mundial va a padecer en algún momento de una depresión. ¿Okay? También es una de las circunstancias que más producen incapacidad en el ser humano y está considerada luego de las enfermedades cardiovasculares como de las enfermedades que más incapacitan a las personas. Entonces, la depresión está constituida por varios síntomas. Yo creo que cada uno de nosotros en nuestra parte de cultura general consideramos o pensamos en una persona que está deprimida como una persona que está triste, con un estado de ánimo bajo, cansado, fatigado, pero también hay algunos otros síntomas que son importantes y que nosotros como médicos valoramos, que es como el insomnio, que en muchas ocasiones está asociado. Hay otras personas que tienen más bien un trastorno del sueño donde duermen demasiado durante el día. Hay personas que bajan su tendencia a comer y otras personas que aumentan, ¿verdad?, la cantidad de comida o la cantidad de tendencia a comer. Y hay otras personas que también asocian lastimosamente en esos procesos depresivos sensación de deseos de morir, sensación de deseos de no existir, grandes sensaciones de culpa y otros aspectos que pueden llevar a la persona a veces a conductas autolesivas. Por eso la depresión y el suicidio se relacionan, y por eso es muy importante tener en cuenta que detectar a tiempo la depresión y tratarla a tiempo puede prevenir muchísimos suicidios. Qué tremendo, ¿verdad? Esa estadística, que 1 de 5, es que es... Una persona de cada 5 va a deprimirse en algún momento si lo hablamos estadísticamente. Entonces es un trastorno muy común, pero el problema de este trastorno es que no se detecta. Hay algo que llamamos un fenómeno de témpano de hielo, que es una muy pequeñita cantidad. Lo que vemos en los témpanos de hielo es que solo la parte de arriba se ve, ¿verdad? Entonces, cuando detectamos una persona con depresión, son pocos los que se detectan, son aún más poquitos los que se tratan adecuadamente, y debajo, digamos, de ese témpano de hielo hay una gran cantidad de personas, o sea, que no están siendo detectadas y muchísimo menos tratadas. Entonces, eso es lo que hablamos de la depresión, que sabemos que hay una gran cantidad de personas con depresión que lastimosamente por diferentes aspectos como tabúes, aspectos que dificultan el acceso a la salud mental, miedos infundados, ¿verdad?, con respecto a la medicación o el tratamiento, y pues es una lucha en contra de la ignorancia y es una lucha en contra del desconocimiento. Por eso programas como este, donde podamos hablar de la depresión, son tan importantes. Sí, esta palabra ignorancia que dice usted es cierto, muchas veces por ignorancia o por temor o vergüenza. Claro. No acudimos porque si vamos al doctor por un dolor de cabeza, un dolor de estómago, ¿cuánto más pronto deberíamos de ir y decirle, doctor, me siento así y así? Claro, veamos los avances que, digamos, hemos tenido a nivel de la salud física. Por ejemplo, una mujer que se hace una palpación en sus mamas y nota una pelotita ahí extraña o de cierta consistencia, tal vez hace algunos años, hace 20, 30, 40 años, daba muchísimo temor ir al ginecólogo, ir al médico y que nos palpara y todo, ¿verdad? Y que,
bueno, no, porque Dios libre, ¿verdad? De una otra forma. Entonces, pero ahora obviamente que una mujer que cuida su vida, se palpa, dice, no, mira esto, y va inmediatamente del ginecólogo a la ginecóloga, ¿verdad? Y podemos salvar una vida, ¿verdad? De un cáncer que está, ¿verdad? En muchas ocasiones en procesos muy iniciales. Pero imagínense que más o menos eso nos está pasando todavía porque no hemos avanzado tanto en salud mental. ¿En qué sentido? De que una persona puede estar deprimida por años y por el miedo de poder hablar de lo que siente, eso que usted está diciendo, de la angustia, de la vergüenza que puede dar, y muchísimo menos si me va a atender un psiquiatra o me va a atender un psicólogo, o si me van a mandar medicación. Hay mucho todavía miedo alrededor de estas circunstancias y hace que muchas personas no pidan ayuda a tiempo. Sí, qué tremendo. Bueno, doctor, ¿y cuáles son los signos y síntomas de la depresión? Así, digamos, los que tal vez no sean tan visibles, sino los más escondidos. Claro, eso es interesante porque, como lo decía, ¿verdad? Todos podemos pensar en una persona que está deprimida, por ejemplo, ese adulto mayor que ya no sale de la casa, que se queda en su silla, que ya no habla igual que antes. Normalmente en la depresión hay un cambio en el comportamiento y algo que llamamos también anedonia, que la anedonia es esa sensación de que las cosas que nos gustaban antes y que antes eran placenteras para nosotros ya no lo son, ¿verdad? Por ejemplo, en adolescentes y personas jóvenes podemos ver tal vez que antes les gustaba salir a bailar, les gustaba ir al cine, les gustaba ir al deporte, ir al gimnasio, y que de una u otra forma estas personas empiezan a disminuir su tendencia a hacer estas cosas que antes les gustaban. Entonces esa pérdida del disfrute es uno de los principales signos. Sensaciones de culpa, de angustia. En muchas ocasiones las depresiones van asociadas a ansiedad, angustia, ¿verdad? Todos estos aspectos, a disminución, por ejemplo, de la libido, que es la energía sexual, el disfrute sexual, también el insomnio. Todas estas circunstancias pueden estar relacionadas con depresión, y el problema es que van en muchas ocasiones asociadas a pensamientos muy negativos. Podemos hablar con una persona y tal vez solo ve lo negativo en las circunstancias, algo que llamamos visión de túnel, que es solamente ver, por así decirlo, el punto negro en la pantalla blanca, ¿verdad? Solo ven las circunstancias como de que nada va a salir bien, de que no voy a poder conseguir trabajo, toda esta jerga constante, ¿verdad? Tan negativa, que es muy común en las personas con depresión. También hay algunas depresiones que cursan más bien con agitación, con aceleración, con inquietud, con angustia. Lo que pasa es que normalmente lo que vemos es una disminución, ¿verdad?, en esa energía del paciente. Doctor, entonces cuando una ve a una persona, o sea, tiene que estar uno como muy atento para poder captar todas estas, porque como se ven, son pequeñas, van entrando pequeñas y de un momento a otro me imagino que llegan a explotar. Claro, porque pueden ir aumentando. Por ejemplo, siempre les motivamos mucho a los papás a estar atentos a cómo está el mundo interno de sus hijos, ¿verdad? En ese sentido, si empezamos a ver un chico que tenía buenas notas, que iba a la universidad, que le gustaba ir al colegio, que le gustaba salir con sus amigos, y de un momento a otro empieza a no hacerlo, a meterse en algunos problemas, como por ejemplo uso de drogas, tabaco, alcohol, meterse con grupos negativos, que esté muy irritable, muy enojado. Es interesante, pero esto es un punto importante en niños y adolescentes. La depresión no siempre se ve por medio de la tristeza, sino que se ve por medio de enojo. Entonces estos papás que llegan preocupados, es que mi hijo no era así, ahora está tirando puertas, está muy enojado, está muy irritable. Bueno, a veces tenemos que descartar, pero que sean algunos aspectos normales de cierto enojo, malestar con los papás que se dan en la adolescencia, pero cuando esto es un proceso ya más, digamos, más prolongado, que no tenga un detonante en específico, ¿verdad? Y que los chicos verdaderamente nos dicen que se sienten mal, y donde vemos asociados otros síntomas de esos que estamos diciendo, podemos y tenemos que descartar una depresión, y en el caso de que se vea, pues atenderla a tiempo es fundamental para que no nos dé consecuencias a futuro, porque una persona con una depresión muy severa deja de trabajar, deja de estudiar, deja de cuidar a los niños, deja de ser un buen papá, deja de ser una buena mamá. Recordemos un caso, ¿verdad?, donde un señor que estaba viviendo una situación así, sus hijos y su familia habían padecido mucho porque habían tenido que pasar de colegios privados a un colegio ya con menos accesibilidad, un colegio con menos posibilidades, y era visible cómo la depresión había ido afectando al padre de familia y en sí a la familia. Sí, bueno, qué interesante eso. Porque, bueno, hay una palabra muy linda en Lucas 13:12 que dice: cuando Jesús la vio, la llamó. Entonces,
lo importante de estar viendo, de estar observando, de tener ese cuidado de esa calidad, de que si la persona era así, alegre, feliz y digámoslo así, revoltosa y de un momento a otro cambió, entonces el mismo Jesús dice que la vio. Si Jesús tuvo esa misericordia y de estar mirando a las personas, cuánto más nosotros deberíamos, que tenemos a nuestro alrededor personas y que podemos estar viendo su comportamiento y podemos afectar. Exactamente, llegar en ese momento, quizás está iniciando. Claro. Entonces, al ver que como ayer estaba feliz y hoy está triste, ¿qué pasó? Venga, cuenten. Porque el mismo Jesús lo dijo y dice que la llamó y le dijo, mujer. Bueno, ahí le dijo, eres libre, porque se trata de un pasaje donde ella estaba enferma y todo, pero lo importante de verdad es estar pendiente de las personas, si es familia o de los vecinos o las personas que están a nuestro alrededor. Claro, precisamente eso es parte de la prevención, ¿verdad? De que estemos atentos a cómo estará el mundo interno de las personas alrededor nuestro, y se convierte en algo fundamental cuando, por ejemplo, debemos entrenar a los papás para ver cómo visualizan, ¿verdad? No hay mejor factor protector que los papás que puedan escuchar, ¿verdad?, el mensaje que están dando los chicos a través de sus conductas, a través de lo que dicen y de lo que no dicen, porque a veces hay depresiones que hay personas que hablan de su depresión y hay personas que nos lo dicen a través de sus actos, de sus conductas o de lo que no están haciendo y que estaban haciendo positivamente antes. Sí, bueno, qué interesante, de verdad. Y doctor, ¿cuáles serían los factores de riesgo del suicidio? Bueno, a mí me gusta hablar especialmente ahorita que estamos conmemorando el mes de la prevención del suicidio, de poblaciones de riesgo. ¿En qué poblaciones podemos decir que hay mayor riesgo de suicidio? Bueno, hay 5 poblaciones que siempre conversamos y que a nivel de la gente en general queremos que se sepa y que podamos detectarlo. 1, las personas deprimidas, eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Todo este preámbulo es para hablar de las personas deprimidas tienen mayor posibilidad de suicidio. 2, las personas que hayan hecho intentos de autoeliminación. Esto es muy importante, es uno de los factores de riesgo más amplio. Cuando una persona ya ha hecho intentos, ha tenido que ser llevada a emergencias, estuvo internada por un intento de autoeliminación, esta persona tiene más posibilidades de hacer otro intento de autoeliminación a futuro o de que lastimosamente su vida termine por suicidio. Entonces es muy importante que una persona que haya sido internada, que haya hecho un intento de autoeliminación, entonces se atienda y se aborde adecuadamente, porque no es que uno lleva al hospital, la persona salga del hospital y ya el riesgo terminó, sino que hay que dar un seguimiento adecuado para que eso no vuelva a pasar, ¿verdad? También, ¿verdad?, pasa con las personas, por ejemplo, que tienden a las autolesiones, a algo que llamamos heridas de vacilación, que son estos cortes que en muchas ocasiones los chicos en medio de las crisis de enojo, de malestar, de ansiedad, de angustia se hacen, y que a veces los mismos profesionales de salud, ¿verdad?, dejan de lado, ¿verdad? No, tranquilo, esto no es nada, él no se va a morir de estos raspones que se hizo. Pero sin embargo sí le estamos motivando mucho a los papás de que esos raspones y esas heridas están ahí por algo. Entonces son pequeños o grandes mensajes que nos dan de cómo está el mundo interno de este chico, de este adolescente, y que es muy importante que esta persona o este muchacho, este ser humano, tenga un abordaje terapéutico adecuado para que logre poner en palabras de dónde vienen esas heridas que se autorrealizan. Entonces ese segundo punto, las personas que hacen intentos de autoeliminación o se autoagreden. 2, las personas que dicen que quieren morirse, que van a matarse, que van a hacerse daño. Aquí quitamos un mito que es muy importante tener en cuenta. La persona que lo dice no lo hace. No, eso es un mito. La persona que lo dice lo puede hacer. Y más bien qué dicha que nos lo está diciendo, ¿verdad? Porque lo normal es que cualquier persona que escuche a otra persona que quiere morirse o que quiere hacerse daño entre en angustia. Nosotros mismos como profesionales, cuando estamos enfrente a un paciente y este paciente nos dice, doctor, es que quiero morirme, obviamente que es angustiante para uno, ¿verdad? Pero de una u otra forma lo que tenemos que entender es que esa persona tuvo la confianza para decirnos algo malo está pasando. Entonces es donde es importante avanzar y poder decir a la persona, bueno, no estás sola, estamos apoyándote, buscamos el apoyo adecuado, ya sea en su familia o en los profesionales, en ambos mejor todavía, y donde se pueda sostener a esta persona, ¿verdad? Pero no debemos dejar a una persona con esa sensación de deseo de morirse ahí simplemente sin ayuda. Una cuarta población que es muy importante es lo que llamamos los sobrevivientes del duelo de suicidio. ¿Qué significa esto? Son las personas que un familiar, un amigo, una novia, un hermano
un compañero de trabajo se suicidó, o sea, una persona cercana se ha suicidado, y eso tiene una influencia importante en la vida de muchas personas. Entonces tenemos que tener el cuidado de que estas personas que son sobrevivientes de suicidio o que han vivido un duelo muy fuerte por el suicidio de un familiar o de un amigo también tengan el apoyo adecuado, porque también puede aumentar el riesgo suicida en ciertas personas vulnerables. Entonces esto es importante cuando pasa un suicidio en una familia, en un lugar, en una congregación, en una institución, en un aula. Entonces debemos tener en cuenta cómo afecta esto a las personas alrededor. Y por último, una población que es muy importante, cualquier persona con un trastorno de salud mental de fondo en descompensación. Por ejemplo, cuando una persona está diagnosticada con una esquizofrenia, un trastorno bipolar, un trastorno de personalidad u otros tipos de trastorno mental y que esté en ese momento en descompensación, debe ser atendido adecuadamente hasta que esté compensado para poder así evitar que haya un problema de suicidio a futuro. Por ejemplo, un alcohólico descompensado que esté en ese momento, ¿verdad? O sea, hay muchas circunstancias que pueden influir. Entonces, estas 5 poblaciones de riesgo son fundamentales. Está muy interesante, don Mauricio, pero tenemos que ir a un corte. Amigas, ya regresamos. Y cómo me duele estar despierto, no poder cantar, cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia, hoy lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos, cada herida sanará, las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco, amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí he de estar. Al taller del maestro. De aquellos días que hizo frío, el sol no apareció, cuando el talento no lo es todo y el silencio vale más que 1000 palabras sin sentido, una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas si el maestro allí no está? ¿Para qué decirte que te amo si contigo no quiero estar? Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará, las herramientas del maestro
Escribinos a nuestro WhatsApp 8888-6308. Happy Radio. Bueno, amigas, estamos de regreso, estamos con don Mauricio Campos, él es psiquiatra y estamos hablando acerca de la depresión y la prevención del suicidio. Es bastante interesante lo que estamos hablando. Don Mauricio, ¿y cómo se identifican los comportamientos suicidas y qué hacer para prevenirlos? Muy bien. Los comportamientos suicidas o la conducta suicida es muy importante detectarla a tiempo. ¿Qué implica esto? Cuando una persona empieza, esto que estábamos diciendo de los cortes, de las heridas autoinfligidas, estas son conductas que pueden llevar a la persona a que cada vez vayamos acercándonos más a la posibilidad del suicidio. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, ¿verdad? Estábamos conversando hace poquito, ¿verdad?, de que la situación de decirle a una persona que esas heridas son para llamar la atención o que esas heridas no son válidas, ¿verdad? Y que a veces se pasa por los mismos profesionales, ¿verdad? Es un error muy grande, porque verdaderamente esas heridas lo que involucran es que algo está pasando en la vida de esta persona que no está pudiendo ser manejado. Entonces es muy común en adolescentes, en personas que están viviendo un estrés muy alto, y es donde necesitamos ayudarles. Recuerdo un profesor que nos decía que lastimosamente él había tenido un papá, ¿verdad?, que el papá le llevó una chica con situaciones de estas de heridas autoinfligidas, que le dijo: papá, tenemos que poner atención, está en una situación difícil, y que el papá le dijo: pero mira, ¿no será que ella está tratando de llamar la atención? Y lastimosamente no se dio el abordaje a tiempo y la chica se suicidó. Entonces esto es muy importante tener en cuenta. La mejor respuesta que hemos tenido ante esa pregunta de si una persona estará llamando la atención es, en efecto, el problema es que haya llegado a ese nivel para llamar la atención de un papá. Si ya una persona, un adolescente, está teniendo que cortarse para llamar la atención de que algo está pasando en su vida, de que no está pudiendo manejarlo, tenemos que ponernos a valorar qué otro montón de mensajes nos ha dado que no hemos captado, ¿verdad? Y esa sordera que pasa en muchos familiares, en muchas casas, los chicos nos la evidencian. En muchas ocasiones nos dicen: doctor, ¿para qué va a hablar con mis papás si ya de todo ha pasado ahí, de todo sigue pasando? Y verdaderamente ellos nunca han puesto atención, ¿verdad? Entonces es muy triste, ¿verdad? Porque eso involucra que un chico de una u otra forma va avanzando en este tipo de conductas. Pueden haber otras conductas como uso de drogas, alcohol, salir mal en colegio, escapes de casa, escapes del colegio, diversas circunstancias donde las personas estén metiéndose en problemas, y todas esas son circunstancias que nos indican que algo malo está pasando, ¿verdad? También, por ejemplo, chicos que tienen varios accidentes a repetición, circunstancias como agarrar un carro y tener un accidente de tránsito. A veces uno dice: fue un accidente o fue, pero en muchas ocasiones cuando se asocia a uso de drogas o alcohol, uno puede ver que son personas que están teniendo conductas de riesgo que de una u otra forma en algún momento pueden acabar mal, con un accidente, con una muerte. Ahora, esas muertes, si les comento, la segunda causa de muerte a nivel mundial en adolescentes y en adultos jóvenes es el suicidio. Pero la primera son los accidentes de tránsito. Lo que pasa es que no sabemos cuántos accidentes de tránsito son suicidios. Cierto, porque uno escucha tanta juventud, ¿verdad? Ahorita estoy cayendo en razón de tantas noticias que uno escucha exactamente así. Sí, son conductas de riesgo, ¿verdad? Y nos incluyen qué está pasando con esta persona. Toma alcohol, usa drogas, se mete en un carro, es un arma, ¿verdad? Que cargada, por así decirlo, ¿verdad? Entonces es una situación que uno dice: ¿qué está pasando con esta persona? ¿Okay? Y no es solamente, sí, obviamente la persona sobrevive, hay que apoyarla, ¿verdad? Pero hay que ver qué pasó con esa conducta, por qué es que se está dando. Sí, escuché de una amiga que, nos llamó para pedirnos oración porque el carro tiene airbag, una bolsa de aire que se abre, ¿verdad? Y aparentemente él iba sin cinturón y esa bolsa de aire no se activó. Entonces llegaron a la determinación de que él lo que quería era, y escrito en un tatuaje, se había puesto que lo dejaran morir, prohibido resucitar. Dicen que le encontraron el tatuaje, no sé dónde,
pero sí ella nos comentaba. Y esos son una serie de señales que una persona puede dar. También otras señales que se puede dar es cuando la persona regala sus posesiones, brinda sus posesiones más preciadas a otras personas, deja una carta de despedida o empieza con una jerga, o sea, a hablar cosas como de que yo aquí de por sí soy un problema, bueno, si yo me voy, la verdad, nada malo va a pasar, más bien qué dicha porque así se deshacen de mí, ¿verdad? Todos este nadie tipo de jergas, todos ese tipo de circunstancias así o de jergas de ese tipo hacen que la persona verdaderamente tengamos una circunstancia de riesgo. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, y también, don Mauricio, hay líderes en la misma palabra de Dios que fue escrito que digamos, por ejemplo, quedó Moisés fue un líder demasiado tremendo en el pueblo de Israel, y dice que él deseó morir, y porque Moisés tenía una tremenda carga de trabajo y lo criticaban constantemente. Yo creo que la crítica también puede llevar muchas veces, o lo que llamamos ahorita bullying. Bueno, en la edad del colegio mío eso no se veía, uno nada más veía como que uno decía que lo humillaban o que querían aparentar cosas que no eran. Entonces vemos todo eso, que a veces eso de que se estén burlando de uno, que lo critiquen y todo eso, lo puede llevar ahí. Ahí entramos en un punto importante que son las causas, ¿verdad? De por qué una persona se suicida. Entre las causas o circunstancias pues no se ha podido dilucidar exactamente como que haya algo que pase y que la persona directamente influya en el suicidio, pero cuando se han hecho estudios, ¿verdad? Y circunstancias, se ven que los problemas familiares, las conductas cuando han habido violencia, los antecedentes, por ejemplo, de abuso, especialmente el abuso sexual, se relacionan con más tendencia a que la persona tienda en algún momento al suicidio. Esto que usted está comentando del bullying es muy importante, porque cuando se atiende una persona, un chico, un adolescente, se le puede dar un tratamiento muy adecuado, una terapia muy adecuada, pero si vuelve a la misma escuela donde verdaderamente está recibiendo bullying, agresiones, humillación, tenemos un problema. Por ejemplo, este chico hizo un intento de autoeliminación y no lo leemos adecuadamente, entonces vuelve exactamente pues a la cueva del lobo, ¿verdad? En ese sentido vuelve a sentirse igual o peor, y al tiempo tenemos este mismo chico con otro intento de autoeliminación. Entonces son circunstancias, ¿verdad? Donde, por ejemplo, como médicos o las personas que atendemos, digamos, prevención de riesgo de suicidio, se debe atender desde 3 bloques, ¿verdad? El tratamiento neurobiológico, que pues ahora hablaremos un poquitito de él, que es la medicación cuando es requerida, la terapia psicológica y el tratamiento del contexto. O sea, si un chico está viviendo violencia, pues tenemos que evitar la violencia. Si una persona está viviendo abuso o tuvo abuso, pues tiene que dar una resolución a ese abuso, a esa situación que pasó. Y si un chico está viviendo un bullying, ¿verdad? Tenemos que quitar el bullying para que ese detonante constante no siempre nos lleve a esa persona constantemente a lo que es el intento de autoeliminación o el suicidio. Ay, Dios santo. Y doctor, ¿existe algún apoyo para los adolescentes y para el tratamiento de la depresión? Sí, digamos, hay varios aspectos que se pueden hacer, digamos. Esto es muy importante, ¿verdad? En ese primer bloque que decía yo del tratamiento neurobiológico, tenemos que entender, ¿verdad?, que a muchos de estos aspectos que se relacionan con suicidio tienen que ver también con trastornos mentales, ¿verdad? No podemos decir que la enfermedad mental no existe, eso también es un mito, ¿verdad? Así como nuestro cuerpo se enferma, nuestros riñones se pueden enfermar, nuestros pulmones se pueden enfermar, nuestro corazoncito se puede enfermar, pues nuestro cerebro también se puede enfermar, ¿verdad? Y no solo a nivel de la parte neurológica que ven los neurólogos, digamos, como un accidente vascular cerebral o un Alzheimer. Puede haber, la depresión es un trastorno neurobiológico donde hay una alteración en esas interconexiones cerebrales y en esa salud o en ese equilibrio de cómo el cerebro se comunica, y que influye en que la persona tenga estos síntomas de tristeza, ansiedad, angustia y todo lo que hemos hablado. Otros trastornos como el trastorno bipolar, la esquizofrenia, los trastornos de ataques de pánico, todo esto existe, lo vemos todos los días en nuestros consultorios, pero lastimosamente todos los mitos y todo lo que ha habido, ¿verdad?, incluye esto que habíamos hablado de la falta de conocimiento, de la ignorancia o el miedo, hace que muchas personas vivan esto con una gran tristeza y en gran soledad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de una u otra forma lo viven solos y dicen, no, pero es que yo no estoy loco, yo no necesito, o yo no puedo, ¿cómo le voy a decir a mi familia que me lleven donde un psiquiatra o donde un médico, donde un psicólogo? Entonces, lastimosamente esto lo viven muchas personas muy solos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa?
Ahora, afortunadamente hay tratamiento médico, ¿verdad? Así como tenemos tratamiento médico para un montón de trastornos y de enfermedades, pues afortunadamente también tenemos para las enfermedades de salud mental. Entonces hay tratamiento que se pueda dar. Lo que pasa es que tenemos que actuar a tiempo. No es lo mismo una persona que tenga 2 meses de venir con una depresión que cuando nos traen una persona que lleva 10 años de vivir en una depresión, ¿verdad? Terrible, con un montón de circunstancias que le han afectado su vida económica, su vida emocional, su vida en todos los ámbitos, ¿verdad? Entonces, si podemos dar tratamiento a tiempo, obviamente, pues también la mejoría es más rápida y entonces hay menos heridas a nivel de la vida, por así decirlo. Ahora, hay otro abordaje que también es muy funcional y que normalmente lo hacemos en conjunto, que es la terapia psicológica. Por ejemplo, acá en la clínica nosotros trabajamos mucho con psicólogos, entonces uno va dando el tratamiento porque necesitamos sacar a la persona de esos síntomas tan terribles, pero al mismo tiempo el psicólogo o la psicóloga va trabajando con los aspectos familiares, con los dolores que la persona tiene a nivel emocional, con los traumas, con todas estas vivencias. Entonces las dos cosas, el tratamiento biológico y el tratamiento psicoterapéutico, se unen y es donde vemos los mejores resultados. Ahora, todavía el mejor resultado lo tenemos cuando la familia se involucra, cuando la familia hace cambios, especialmente en los adolescentes. Por ejemplo, si trabajamos con los adolescentes, normalmente el contexto de familia está influyendo mucho en que ese chico esté mal, ¿verdad? En la mayoría de las ocasiones, estos chicos lo que hacen es levantar la mano y decir: algo está pasando en mi casa, ¿verdad? Pues no en todos los casos, ¿verdad? Podemos decir esto, ¿verdad? Pero sí estoy claro de que cuando la familia se involucra, cuando la familia trata de entender, cuando la familia trata de apoyar, es donde tenemos los mejores resultados. Pero también cuando la familia es parte del problema, porque haya violencia, abuso, agresión, ¿verdad? Circunstancias muy difíciles, divorcio, conflictos entre los papás, drogas, alcohol, un montón de cosas que pueden haber. Cuando la familia hace cambios positivos, es donde vemos también una influencia muy positiva en el adolescente y en el niño, y en el adulto joven también, ¿verdad? En general en cualquier persona. Y doctor, entonces, ¿qué pasa con la familia que no se quiere involucrar? Digamos, el papá, que casi siempre es el que se hace más a un lado, porque la mamá siempre está ahí, pero el miembro de la familia que no quiere involucrarse, ¿cómo haríamos? Claro, mira, es que esto sí es muy común, no solamente que sea el papá o la mamá o el hombre o la mujer, sino que hay siempre, a veces, en algunas ocasiones hay algunas personas que no, que nos dicen: bueno, doctor, pero es que mi marido o mi esposa no cree en la psiquiatría o no cree en la psicología, ¿verdad? Eso es interesante porque esto no es un asunto de creer o no creer. Yo siempre le digo a las familias que el no creer en esto o no creer en las enfermedades en salud mental o cuánto puede afectar a una persona es como no creer en la gravedad, ¿verdad? Usted puede no creer en la gravedad, pero igual se va a caer, ¿verdad? Igual lo atrae la gravedad hacia el suelo y lo hace caer. Entonces esto está pasando mucho, ¿verdad? Muchos chicos están siendo afectados por una mala salud mental, especialmente ahorita que tenemos todas las secuelas del COVID, de todo lo que pasaron estos chicos con un montón de meses sin salir, metidos en la casa, con un montón de estrés. Todo eso nos ha afectado grandemente. Entonces es muy importante tener en cuenta que nuestra salud mental estaba mal en muchas ocasiones y ahora ha estado peor, entonces tenemos que buscar esa ayuda. Entonces, ¿qué hacer? Normalmente, pues la ayuda se debe hacer, se trata, ¿verdad? Y uno empieza a trabajar con las personas que están dispuestas a hacer cambios positivos, dispuestas, como que lograron escuchar el mensaje que está dando el paciente que está con depresión o con intención suicida. Entonces empieza a trabajar desde ahí y en muchas ocasiones nos hemos llevado sorpresas muy bonitas de que pues el amor puede, ¿verdad? Entonces moviliza a veces hasta los corazones más complejos y los corazones más duros, y tal vez hay papás o mamás que cuando ya ven la situación difícil o cuando uno confronta, ¿verdad? Y pueden ellos ver pues cuánta responsabilidad han tenido en estas circunstancias, ¿verdad? Yo les digo a los papás: bueno, su hijo no ha crecido con el vecino, creció con usted, ¿verdad? Entonces a veces suena un poquito duro, pero en muchas ocasiones tenemos que entender que si algo está pasando en nuestra casa o en nuestra situación, en nuestros chicos, es porque algo ha pasado, algo no vimos o algo vimos y no, digamos, como que no le dimos la importancia que requería. Entonces, en la mayoría de las ocasiones necesitamos, como les digo, ¿verdad? Un proceso a veces de confrontación donde la familia precisamente haga los cambios necesarios para que puedan acompañar a ese adolescente. En muchas ocasiones nos encontramos no solamente un hijo que está con depresión, sino una mamá con depresión, un papá con depresión y alcoholismo,
un papá obsesivo, ansioso, con un trastorno obsesivo compulsivo, que también hay que tratar, ¿verdad? Con medicación, con terapia, para que verdaderamente eso pueda hacer un cambio factible a nivel de la familia, que se vea el hijo beneficiado, ¿verdad? Entonces, y tenemos casos también muy bonitos donde la familia ha hecho cambios importantes y donde uno empieza trabajando con uno de los familiares, sigue avanzando con otros de los familiares van y acuden a terapia, hasta terapia de pareja en los papás, y donde tenemos muy buenos resultados posteriores. Pero como lo digo, ¿verdad? Los mejores resultados los tenemos cuando la familia se abre y escucha el mensaje detrás de la conducta suicida. Bueno, vamos a otro corte, don Mauricio. Mujeres, ya regresamos. No se vayan, por favor. Dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños. Dicen que eres uno de ellos. Mira qué hermoso destello eres de. Dicen que hay una casa en donde el tiempo no pasa. Dicen que no está muy lejos. Puedes llegar si te atreves a creer. Todos a la mesa, nadie queda fuera. Ya no hay tiempo que perder. Esta es la promesa, gracia y vida eterna. Dicen que hay un banquete inagotable y creciente. Dicen que el rey quiere verte. Hay un lugar preparado para ti. Hay un lugar preparado para mí. Todos a la mesa, nadie queda fuera. Ya no hay tiempo que perder. Esta es la promesa, gracia y vida eterna. Ya no hay nada que temer. Oh, todos a la mesa, nadie queda fuera. Ya no hay tiempo que perder. Esta es la promesa, gracia y vida eterna. Ya no hay nada que temer. Ya no hay nada que temer. Ya no hay nada que temer. Dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños. Dicen que eres uno de ellos. Mira qué hermoso destello eres de él. Mira qué hermoso destello eres de él. Un lisiado a la mesa se sentó, con vergüenza sus heridas ocultó, mas al rey no le importó su condición. Bienvenido, hijo mío, declaró. Y el lisiado en la historia
era yo. 24 horas continuas de muy buena música, programas y más. 24 horas continuas de muy buena música. Somos Happy Radio. Estamos de regreso, estamos con el psiquiatra don Mauricio. Él nos está hablando acerca de algo muy importante, que es la depresión y la prevención del suicidio. Entonces creo que estamos levantando antenitas, sacando banderitas rojas para que pongamos atención, porque de verdad a veces pasamos por alto muchas pequeñas SOS, ¿verdad? Que Claro. se levantan por ahí. Y don Mauricio, ¿cuándo es necesario tratar la depresión y la ansiedad, digamos, con medicamentos y cómo hacer para que esto no genere una dependencia? Muy bien, esas son preguntas bastante importantes. ¿Cuándo se debe tratar algo? Cuando esté causando disfuncionalidad. O sea, si hay ansiedad, pero la persona la logra manejar sin que afecte los aspectos de su vida, pues hay muchas personas que se manejan con miedos, con temores. Pero, por ejemplo, una ansiedad que ya te produce que no puedas ir a la universidad, que te entran pensamientos negativos, que te dan ataques de pánico, que está la persona en el trabajo y entra en ataques de pánico y se queda encerrada en el baño. Es un asunto que causa disfuncionalidad en la persona. Entonces es necesario dar un tratamiento. Ahora, mucha gente tiene la idea de que no buscan atención en psiquiatría o atención médica para sus problemas de salud mental porque tienen la idea errónea de que los medicamentos de ese tipo van a producir adicciones o que se van a hacer dependientes de estos medicamentos, y eso no es así. Hay algunos medicamentos que utiliza el médico para bajar la ansiedad, ¿verdad? Como tipo benzodiazepinas, que tal vez las personas conocen, la diazepam, la clonazepam y otros medicamentos, la alprazolam, que son para bajar la ansiedad y que pueden tener algún potencial adictivo. Pero si se utilizan bien y adecuadamente, más que todo para bajar la ansiedad inmediata, y normalmente el médico no los va a usar por mucho tiempo, sino que es para el momento de crisis, pues entonces no hay problema. Ahora, hay otro montón de medicamentos, por ejemplo los antidepresivos, ¿verdad? Que son muchos y variados, y afortunadamente tenemos ahora muchas herramientas de medicamentos antidepresivos de muy buena calidad y muy nobles también a nivel físico, que esos medicamentos no son adictivos, ¿verdad? Pero la persona tiene la idea, es que me dan a esto y yo voy a tener que tomar toda mi vida esto. No, precisamente en muchos casos nosotros como médicos damos el tratamiento cuando una persona mejora aproximadamente por un año de tiempo, y vamos bajando la medicación y después se suspende cuando la persona verdaderamente ha tenido una buena evolución, especialmente cuando agregamos psicoterapia y apoyo terapéutico y familiar. Ahora, muchas personas nos dicen, doctor, pero es que yo no quiero depender de un medicamento para estar bien. Yo les digo a los pacientes, ¿verdad?, que es muy importante que cuando la persona ya está mejor, les digo, pero este sos vos sin la depresión encima, este sos vos sin el trastorno de ansiedad activo. Entonces, ¿qué significa? Que si el medicamento nos benefició y nos ayudó, pues bueno, yo creo que hay varias frases en la Biblia que hablan, ¿verdad?, de la necesidad de ir al médico cuando así se amerita, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que gracias a Dios pues tenemos la opción de tener ahora buenos medicamentos que ayudan muchísimo a las personas para quitar dolores, para quitar trastornos, hasta para tratar el cáncer. Bueno, gracias a Dios también tenemos medicamentos para tratar los trastornos de salud mental. Entonces, debemos utilizarlos con medida, siempre con una atención profesional, pero no debemos tenerle miedo a estos medicamentos. Y si nos funcionan para tratar y quitar la depresión, pues eso es volver a la normalidad. Obviamente el médico va a ir valorando cuándo la persona puede ir quitando los medicamentos, pero esto es muy importante y nos pasa mucho a veces en los servicios religiosos o en la parte de que en muchas ocasiones, ¿verdad?, se le hace sentir culpable a la persona, ¿verdad?, por confiar en los medicamentos, como si eso fuera no confiar en Dios, ¿verdad? Y al contrario, ¿verdad? Yo creo que, ¿verdad?, Dios es el que puso la medicina, ¿verdad? Dios es el que da el conocimiento y que nos brinda el conocimiento y el que nos ha ayudado a poder entender cómo funciona el ser humano y cómo funciona nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces me parece que eso es un mal uso, ¿verdad? Y no es un uso espiritual, es un uso, ¿verdad?, donde se culpan a las personas de sus propios padecimientos, y eso pues no es justo. Sí, bueno, esa misma cita dice Mateo 9:12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces estamos viendo que esto es una enfermedad, no es
Bueno, gracias a Dios que ya lo estamos viendo como enfermedad. Exacto. Porque antes no, eso no se veía como enfermedad, eso se veía... Esto es muy importante de entender porque como es algo a nivel cerebral tan interno, ¿verdad? La mente, de una u otra forma, y cómo nos damos cuenta cuando hay problemas a nivel mental, cómo la persona se expresa, lo que la persona dice, lo que la persona hace y cómo la persona se siente. En psiquiatría no tenemos normalmente marcadores biológicos. ¿Qué significa esto? Como un examencito de sangre que uno puede decir, mira, es esto y esto y esto. No, ¿verdad? Como en otras enfermedades. ¿Por qué? Porque lo que el psiquiatra, el psicólogo trabaja con algo que es intangible. La mente es intangible, la mente es como el software de la computadora, ¿verdad? No es fácil, por eso digo yo que es una de las, ramas de la medicina más maravillosas, pero también más difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo va viendo uno que el paciente va mejorando, cuándo va mejorando su conducta, cuándo va mejorando lo que nos expresa, cuándo va mejorando lo que se siente. Y para eso no hay un examencito de sangre, sino que ¿cuál es la única forma? Pues tener una buena comunicación con el paciente. Y don Mauricio, ¿cuál es el peor tipo de depresión que hay o no? Eso fue una pregunta muy interesante, ¿verdad? Que ustedes me hicieron ahí, pero bueno, digo yo que la peor de las depresiones es la que se vive en soledad, ¿verdad? ¿Qué significa? La que se vive solo, la que se vive teniendo que resguardarse lo que se siente sin poder pedir ayuda. Creo que esa es la peor depresión. Ahora, ¿hay grados de depresión? Sí, hay grado que podríamos dividirla en leve, moderada y severa. La leve, en muchas ocasiones, algunas personas, a veces no llegan estas personas a nuestros consultorios, sino que son personas tal vez que están viviendo un duelo, una situación difícil. Con los meses, pues esta depresión va mejorando, a veces la persona hace ejercicio. ¿El ejercicio es un buen antidepresivo? Sí, vieran que el ejercicio ayuda mucho. En muchas ocasiones le decimos a la persona, tome su tratamiento, vaya a terapia y haga ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico, verdaderamente la activación física, ayuda muchísimo a una persona, pero no es suficiente. Cuando ya entramos también en una depresión de moderada a severa, normalmente requerimos psicoterapia y también requerimos medicación, ¿okay? Y muchas personas dicen, no, entonces yo solo voy al terapeuta, pero me aguanto una depresión a 6 meses hasta que ya vaya mejorando. No es la idea. ¿Por qué? Porque las depresiones se pueden volver crónicas. O sea, ¿qué significa? Que si no atendemos adecuadamente una depresión, entonces tenemos una persona que a lo largo de 10 años tiene crisis depresivas constantes, y es donde hablamos de un trastorno depresivo recurrente, o sea, que vuelve y vuelve. O son estas adultas mayores, ¿verdad? Que uno dice, qué raro, mamá era con tanta energía, tan buena, tan linda, y ahora pasa amargada, triste, bajoneada, ya no hace tamales como antes, ¿verdad? Ya no quiere ni ver a los nietos. ¿Qué significa? En muchas ocasiones tenemos una mujer que está sumamente deprimida y que ya nos cayó, que seguro se había deprimido en varias ocasiones, pero que en algún momento ya se deprime fuertemente y nos da un episodio depresivo mayor, fuerte, que necesitamos tratar con medicación. Un punto importante, la depresión en mujeres es más común. ¿Y por qué? Por la parte hormonal. Entonces, la mujer sufre cambios hormonales desde la adolescencia. Entonces, por eso tenemos más chicas que se nos deprimen a esa edad. Viene la menstruación, ¿verdad? El inicio de la menstruación, después los partos, los embarazos, y hay depresión posparto y posteriormente la depresión en la menopausia. No es que todas las mujeres pasen por lo mismo, pero muchas mujeres tienen más tendencia a la depresión por esta parte hormonal. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta también. Bueno, yo me imagino que Dios quiere que le contemos todo, exactamente, que vengamos a Él, porque dice que nos acerquemos a Él confiadamente. Entonces Dios quiere que lo tengamos a Él ahí. Él nos dejó al Espíritu Santo exactamente para eso, para que fuera nuestro consolador. Y no es que estamos satanizados, ¿cómo es? Bueno, sí, esa palabra, me trabé. A las personas en depresión, porque mucha gente, es cierto, la señala y que ya están endemoniadas y que esto, entonces la gente por mismo temor y vergüenza no buscan ayuda de un médico. Entonces lo que nos interesa a nosotros es que si hay alguna persona así, que por favor, de las personas que nos están escuchando, si siente alguno de estos síntomas, que no tenga ese temor, que busque un médico, que claro, recurra a un médico. Ahora es muy importante verlo así, ¿verdad? Cuando uno trabaja con el paciente integralmente, uno ve la importancia de la parte neurobiológica, la importancia de la parte psicológica, la importancia de la parte familiar y del contexto,
Y, ¿por qué no? ¿Verdad? También uno entiende la parte de la importancia espiritual. Uno puede ver para muchas personas, muchas mujeres especialmente, cómo se sostienen de esa parte espiritual, y son mujeres o personas sumamente resilientes. O sea, que han pasado por cosas terribles. Yo he tenido pacientes que han pasado por cosas durísimas y uno más bien se queda admirado de cómo salen adelante. Y en algunos momentos, y es muy interesante porque está avalado por ciertos estudios, como una persona con una fe fuerte, con un grupo de apoyo adecuado, con una congregación que sostenga, que apoye, y con fe en que esas cosas tienen aún un significado que aún cuando la persona no lo comprenda, le da un significado a través de lo espiritual, como una persona logra salir adelante. Ahora, no estamos peleados con la parte espiritual, más bien al contrario, es un gran apoyo, ¿verdad? Lo que pasa es que si nos quedamos solamente, entonces solo con ir a la congregación y todo, y usted con solo esto lo maneja, y dejar de lado que puede haber una enfermedad física de fondo, creo que ya lo tenemos más claro. Por ejemplo, nunca jamás le diríamos, creo, ¿verdad?, ya en las congregaciones ni nada, a los diabéticos que dejen las pastillas de la diabetes, ¿verdad?, o la insulina. Jamás lo haríamos porque creemos que sería irresponsable, ¿cierto? Pero nos falta avanzar en el entender que también, volvemos al punto, nuestro cerebro se enferma y necesitamos que estas personas también busquen ayuda. Que se puede ser una persona religiosa, espiritual y deprimirse, pues sí, también, ¿verdad? También la persona se puede deprimir. Sí, pues lo vemos en los grandes líderes, Elías, Moisés. Elías llegó y le dijo a Dios que lo matara porque él ya no quería vivir, porque según él solo él estaba sufriendo. Tuvo un y deseo no era de morir, así. exactamente, exacto. Pero bueno. Sí, Doctor, ¿y cuáles son las señales de que la salud mental del adolescente está deteriorada o se va deteriorando? Bueno, en muchas ocasiones, maravilloso cuando el adolescente nos lo dice, ¿verdad? Volvemos al punto. Pero yo a veces le digo a los papás dicen, doctor, pero es que no nos dice nada, ¿verdad? Mi hijo, mi hija. Y yo les digo, ay, papás, ustedes le decían todo a sus papás, ¿verdad? A veces cuando estamos en una charla, ¿verdad?, o en un congreso y todo, y estamos hablando con papás, entonces decimos, papás, levanten la mano todos los que aquí, levanten la mano los que le decían todo a los papás. Y nadie levanta la mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno no le decía todo a los papás. La mayoría de estos chicos se guardan muchas cosas. ¿Y quiénes son a veces los primeros que se dan cuenta que un chico quiere morirse, que quiere hacer? Sus mismos amigos, el novio, la novia, todo esto. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Cuando empiezan a darnos señales que no precisamente son a través de lo que nos hablan, sino que lo que nos dicen con el lenguaje no verbal, los vemos tristes, bajoneados y todo este punto que decíamos, dejan de hacer las cosas que antes les gustaba, empiezan a sacar malas notas, se ponen irritables, empiezan a tener problemas, uno dice, aquí algo está pasando. Un factor protector que les damos de tip a todos los papás: sabemos que los chicos no nos van a contar todo, pero si tienen ellos un adulto de confianza para poder hablar, eso es un factor protector. Entonces, una recomendación que les damos es que los chicos no tienen que esperarse a tener 40, 50 años para llevar terapia. Pueden empezar terapia cuando se requiere desde la adolescencia, y eso es un factor protector importante, ¿verdad? Obviamente que sea una persona de confianza para los papás, bien certificado como profesional, que sepa trabajar con adolescentes. Si las personas tienen una perspectiva religiosa, pues que sean personas que también compartan su fe y todo, ¿verdad? Pero el psicólogo posiblemente no va a trabajar desde la fe, va a trabajar desde la parte de la psicoterapia, respetando mucho la fe de las personas, ¿verdad? Y que también puede ser una herramienta, como lo decía yo, maravillosa, pero es muy importante entender que el adolescente puede que necesite ese adulto diferente, ¿verdad?, para poder conversar todo eso, y que este adulto profesional nos comente, guardando el secreto profesional, pero que obviamente si hay alguna situación de riesgo va a motivar al chico para que lo podamos hablar en la familia y que así podamos tener el apoyo. Entonces es un factor protector muy importante. No es garantía de que nada va a salir mal, no, pero sí es un factor protector fundamental, ¿verdad? También que los chicos estén en grupos positivos. Yo fui, por ejemplo, un servidor de pastoral juvenil aquí en los equipos de desamparados, y recuerdo muchos jóvenes, ¿verdad?, que se acercaban a nosotros como líderes. Entonces, bueno, nosotros fungimos mucho, ¿verdad?, como ese apoyo, ¿verdad? Y la pastoral juvenil fungió mucho como una familia secundaria, ¿verdad?, para muchos chicos. Entonces, tener los grupos positivos, que estos chicos tengan otros jóvenes sanos, que estén bien, que los vean como líderes positivos, eso es fundamental. Entonces, recomendar a los papás que los chicos estén en grupos de deporte, de arte, religiosos, de campamentos, de actividades, Juventud Cruz Rojista, hay muchos, ¿verdad? Pero eso puede ser un buen factor de salud mental.
Don Mauricio, ¿qué consejos nos daría usted para dejar de un lado los prejuicios y que los padres presten más atención, que no sean así tan cortantes? Porque a veces un adolescente quiere llegar a hablar con sus papás o contarles algo, y como están lavando trastos o están en la computadora o qué sé yo, los cortan. Estamos usando el celular. Exacto, les quitan ese impulso de... Sí. Entonces, ¿qué recomendaciones es un nos daría? esfuerzo que tenemos que hacer todos los papás. Yo me acuerdo en algunos momentos tal vez que uno llega cansado a la casa, está revisando el celular o está viendo algo ahí para distraerse, y los chicos, especialmente los pequeñitos, llegan a donde uno, ¿verdad? Y uno tiene que hacer un esfuerzo y decir, mira, es tan importante lo que estos chicos lleguen y tengan la confianza para decirle a uno cualquier cosa, ¿verdad? Y que no lleguemos a la adolescencia con una sensación de ¿para qué le voy a decir a mi papá o para qué le voy a decir a mi mamá esto si ni siquiera va a ponerme atención o lo que yo digo no es importante? Entonces, tener momentos donde haya una atención plena hacia esa persona, donde haya tiempo de calidad, es fundamental. Yo sé que todos los papás estamos preocupados en este momento por darles la mejor educación, y en medio de una situación económica complicada, ¿verdad?, como la que se está viviendo, pues que ellos tengan que comer, ¿verdad?, pero el alimento emocional, esa parte de amor y esa parte de atención es fundamental. Un factor protector importantísimo para prevención de suicidio es cuando la familia está bien estructurada, cuando hay apoyo, cuando se puede hablar. Normalmente ahí, cuando pasan circunstancias, son manejables, ¿verdad? Entonces, verdaderamente es un factor fundamental. Entonces, de recomendación a los papás, que estemos atentos a las circunstancias de lo que pasa en nuestros hijos. No necesitamos saberlo todo, no tenemos que tener todas las respuestas. Igual yo, obviamente, cuando mis hijas me enferman de algo, busco al pediatra, que es mi colega, mis compañeros pediatras, y cuando ellos tienen alguna situación con sus hijos, nos buscan a nosotros, obviamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros pues tiene esa experiencia, esa expertise, esa capacitación, y pues vamos aprendiendo cada vez más, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Pues que nos apoyemos unos a otros, ¿verdad? Y en los grupos positivos, en los grupos religiosos, en las personas que nos están escuchando desde diferentes ámbitos, pues que vayamos rompiendo muchos de estos tabúes que hacen que muchas personas hayan tenido que vivir estas enfermedades en salud mental de la peor forma, o sea, solitariamente. Que verdaderamente no se siga pasando por este flagelo solos. O sea, en otras palabras, papás, hagan que sus hijos confíen en ustedes. Claro, y si por alguna razón los chicos no confían del todo, que en muchas ocasiones pasa así, tengamos esa ventana abierta y verdaderamente busquemos apoyo profesional para que los chicos puedan seguir conversando, si ellos tienen una maravillosa relación con nosotros y nos hablan de lo que sienten, y si eso se formó desde la niñez, maravilloso. Y si no, pues nunca es tarde. Si sentimos no tengo las herramientas, no sé cómo acercarme, mis papás no me enseñaron y muchísimo menos tengo las herramientas para acercarme a ellos, bueno, entonces busquemos ayuda para ver cómo lo podemos ir haciendo, ¿verdad? Pero verdaderamente la mayoría de los chicos se sienten muy bien y muy acompañados cuando los mismos papás se involucran en sus procesos. Y los mismos chicos se dan cuenta cuando papá o mamá están interesados en que ellos mejoren, y se llevan sorpresas muy lindas los mismos chicos cuando los mismos papás se abren a la posibilidad de ser ayudados ellos, ¿verdad? Entonces eso nos abre la posibilidad. En muchas ocasiones nos hemos terminado, como les decía, dándole un tratamiento a un papá o una mamá, diciéndole al chico, bueno, tu papá y tu mamá ya están en tratamiento también, y eso abre la posibilidad de avance en todos los aspectos. Excelente. Bueno, yo quiero decir a las personas que nos han escuchado que ustedes son importantes para Dios, son muy, muy importantes para Dios. Hay un texto muy lindo en Lucas 12 que dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo de esto, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de tu cabeza están todos contados. Y a veces nosotros creemos que no valemos nada para nadie, pero valemos para Dios, que es el ser más importante. Entonces, por favor, si estás pensando, si tienes ideas así suicidas o estás deprimido, recuerda que Dios te ama. Eso es muy importante, tener el refugio en Dios. Claro, ¿se puede salir de esto? Sí se puede salir, Sí, lo hemos visto
en muchísimos casos donde una persona tal vez estaba en un valle muy fuerte, ¿verdad? En una situación muy terrible, con el apoyo adecuado, con la terapia adecuada, con el tratamiento adecuado. Y bueno, si la persona tiene esa herramienta, ¿verdad?, espiritual, donde sigue adelante a pesar de los problemas y tiene fe, realmente hemos visto personas que están muy bien, gracias a Dios, ¿verdad?, ahorita, y pues que se abrieron también al apoyo a tiempo. Entonces, de esto se puede salir, ¿verdad? Muchísimas personas han tenido en algunos momentos de su vida dolorosos, difíciles deseos de morirse o hacerse daño, pero verdaderamente se puede salir adelante con el tratamiento adecuado. Así es, así es. Bueno, amigas, Mujeres con Propósito, estamos llegando al final de esta entrevista con el psiquiatra don Mauricio. Muchísimas gracias, don Mauricio, por este tiempo que nos ha regalado, porque creo que ha sido de mucha bendición para todas las personas que personalmente me edifiqué mucho. Entonces, muchísimas gracias, y yo sé que esto que va a llegar a las mujeres es muy, muy importante. No, de mi parte, muchísimas gracias por la invitación, y pues esperemos que como las semillas, ¿verdad?, que caiga en tierra fértil y que de una u otra forma haya frutos positivos de esta conversación que tuvimos, y que verdaderamente la gente se abra a pedir pues ayuda a tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, amiga, recuerda que los problemas humanos son muy variados, y hay pocas recomendaciones que pueden aplicarse a todos ellos, porque no es la misma medicina para todos, pero buscar ayuda es muy importante. Y lo importante es decirle a esos seres queridos que los ama y que son importantes. No suponga que ya lo saben, sino debemos de estarlo diciendo, o estarlo recordando, porque es lindo que a uno le estén diciendo que lo aman. A veces, con solo que le digan a uno que lo aman, ya uno sale de tristezas, de depresiones, de angustias, de soledad, y cuánto más saber que nuestro Padre Celestial nos ama. Bueno, amigas, vamos a hacer una oración poniendo todo esto en las manos del Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por esta charla que hemos tenido con don Mauricio, Señor. Yo te ruego, Señor, así como dice el Salmo 117, Señor, guárdalos como a la niña de tus ojos y escóndelos bajo la sombra de tus alas, Señor. A todas estas personas que se sienten tristes, que se sienten agobiadas, Señor, que ellos puedan volver a verte a ti, Señor, y encontrar ese refugio, encontrar ese amor, encontrar ese consuelo en ti, Espíritu Santo, porque tú estás en todo lugar, Señor. Tú conoces a cada persona, Señor, y la llamas por su nombre, Señor. Por favor, te pedimos, nos unimos en oración, Señor, para que tú llegues hasta estas personas que se sienten tristes con deseos de morir. Te lo pedimos, Padre, las ponemos en tus manos de amor, en el bendito y precioso nombre de Jesús, Señor. Que todas las personas, Señor, que estén en este momento bajo la onda de esta radio, Señor, sean libertadas, Señor, lleven libertadas a estas almas cautivas, Señor, que ellos sean sanos, Señor, que conozcan la verdad y sean libres. En el bendito y precioso nombre de Jesús oramos. Bueno, amigas, recuerda que para tus peticiones, y si tienes algún deseo, si te sientes triste, nos puedes llamar y con mucho gusto te vamos a estar ayudando. Nuestro número de WhatsApp es el 8888-6308. Y recuerda, por favor, invita a otras mujeres que nos sintonicen. Y igual, si tienes algún tema que gusta que lo tratemos aquí por la radio, escríbenos y con mucho gusto vamos a estar indagando para llevarte un mejor programa. Bueno, don Mauricio, muchas gracias, bendiciones, y amigas, muchas gracias. Nos vemos en nuestro próximo programa. Has escuchado Mujeres con Propósito, acá por Happy Radio. Les esperamos en una próxima emisión.